Sí, sí te escucho ¿Sí? bien. Muy Sí, bien, ok. escuchamos. Ok, poniendo la mirada en lo eterno. Pero ¿cómo pongo la mirada en lo eterno? Esa fue la pregunta que me surgió. Para mí en lo particular este año cumplí 58 años. Y ha sido un año un poco diferente en mi trabajo. Ya para este año quisiera ya terminar, ya no continuar, ¿verdad? Ya acogerme a la jubilación en el trabajo. En el ambiente laboral algunas cosas han cambiado. Yo estoy en un colegio, estoy trabajando como subdirectora ahora mismo. Ha sido un lugar de gran bendición. He laborado ahí por 22 años. He tenido la oportunidad de asumir diferentes roles, diferentes posiciones y ha sido un lugar de gran bendición. Sin embargo, este año, no sé, algunas cosas han cambiado. Yo sé que el colegio busca tener gente más joven, porque recuerdo cuando yo tenía compañeras mayores, siempre estaban como cuestionando cuándo se jubilan, cuándo se van, cuándo no sé qué. Así que ahora que yo llegué ya como a ese momento, digo, nadie me ha dicho nada, pero yo sé que ya vienen algunos cambios. También como empecé en una escuela laboral, eso como que no ha calado muy bien con la junta directiva, las jefas, eh, se han cuestionado muchas cosas, de cómo yo puedo trabajar allá y hacer esto otro. Ha habido una serie de cuestionamientos que al final pues no han podido señalarme absolutamente nada porque son dos cosas totalmente diferentes, pero por alguna razón sienten que es una competencia, sienten sí que es una competencia desleal y entonces se ha venido un ambiente un poquito tenso e incómodo para mí. Eh, Así que no sé, ha sido un año en el que también estoy experimentando algo de incertidumbre, me he estresado, a veces ansiedad, porque digo, termino y qué viene después, qué voy a hacer. Tengo mis dos hijos varones, que son dos hombres bastante independientes, quedo yo sola. Hay una serie de situaciones, ¿verdad? Que este año en particular como que me han golpeado y he experimentado algo de ansiedad, a veces soledad, ¿verdad? Entonces, la pregunta que surge es, la palabra me habla de pues, poner la mirada en lo eterno, pero ¿cómo pongo la mirada en lo eterno? Conozco la palabra desde hace años, etcétera, pero sin embargo hay ratos en los que me estreso, me lleno de ansiedad y de confusión. ¿Y cómo manejo eso? Y así como yo me siento, sé que muchas personas en un momento dado se sienten, a pesar de conocer la palabra, y peor aún, aquellos que tal vez no conocen la palabra. Entonces, ¿cómo yo también como profesional puedo ayudar a personas a controlar esas emociones, a bajar ese estrés, a enfocarse? ¿Ves? Entonces, ese ha sido mi objetivo en estos últimos años y el año pasado en particular, que me tocó también atender a mucha gente con mucha ansiedad y estrés. Y ahí fue donde me aboqué a meterme en la palabra y a estudiar también sobre el cerebro, sobre la mente y entender qué es lo que ocurre y entender cómo yo puedo poner la mirada en lo eterno, cómo es algo que depende tanto de mí. Ok, aquí otra vez el verso de Hebreos, ¿verdad? Que dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, ese despojarnos tiene que ver esa ansiedad, esa preocupación, ese sentimiento de incertidumbre. La palabra me dice que yo debo despojarme de eso y debo correr o avanzar con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces vamos a ver un poquito cómo este despojarnos, ese correr y ese poner los ojos en Jesús, nosotros lo hacemos o nuestro cerebro lo hace. Vamos a entender cómo ese proceso se da a nivel neurológico. ¿Ok? Aquí tenemos los fundamentos biológicos de la conducta, ¿ok? Tomando como ejemplo la forma en que yo me sentía, me he estado sintiendo, ese estrés, esa ansiedad. Nosotros aquí tenemos el sistema nervioso.
nervioso, ¿verdad? Esto es el sistema nervioso central, el encéfalo, la médula espinal y todos los nervios. Este órgano, ¿verdad? El cerebro que el Señor nos ha dado, él ha sido creado para que nosotros podamos sobrevivir en este mundo. El objetivo primordial de nuestro sistema nervioso y principalmente de nuestro cerebro es que nosotros podamos sobrevivir. El cerebro tiene varias funciones, ¿verdad? Entre ellas tengo sensación, percepción, ¿verdad? Que ahí vienen los sentidos, los 5 sentidos que nos ayudan a percibir lo que está en el exterior. Tenemos la emoción, el cerebro se encarga de generar emociones, pensamiento y movimiento. Estas son las funciones principales que ejerce este órgano, el cerebro, ¿verdad? Y la palabra de Dios habla muchísimo sobre el cerebro, sobre la mente, ¿verdad? Y su objetivo es sobrevivir. Y este órgano, por lo general, está en 2 modos. En modo crecimiento y desarrollo o en modo protección. Este órgano principalmente lo que busca es proteger al cuerpo. Lo protege. Cuando nosotros sentimos ansiedad, estrés o preocupación, esas son alertas. Es como una luz de alerta que dice, hey, peligro, algo está pasando, algo está en desequilibrio, porque el propósito de nuestro cuerpo es estar en equilibrio, sentir tranquilidad. Cuando nuestro cuerpo y nuestra mente está tranquila, está en modo crecimiento y desarrollo. ¿Qué significa eso? Que las células están reproduciéndose de manera apropiada, que nuestros órganos están funcionando de manera correcta, o sea, estamos en un estado saludable. Entonces, el propósito de nuestra mente es eso, mantenernos en buen contacto con el medio ambiente, porque el cerebro necesita captar información del medio ambiente y eso lo hace a través de los sentidos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que busca nuestro cerebro. Y es lo que la palabra también quiere de nosotros. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida en abundancia, una vida plena, que tengamos paz, que tengamos tranquilidad, ¿verdad? Y ese es el equilibrio que nuestra mente, por naturaleza, fue creada para eso. Por eso la palabra también nos habla de que nosotros fuimos creados, ¿verdad?, para tener esa comunión con Dios, porque en la medida en que nosotros conocemos la palabra y nosotros tenemos esa comunión con Dios, nosotros experimentamos un equilibrio, experimentamos paz, tranquilidad, y para eso fuimos creados, para vivir en un equilibrio. Sin embargo, cuando nosotros nos sentimos estresados, abrumados, preocupados, angustiados, ahora con este tema de la pandemia, ¿verdad? Que hay personas, quizás en algunos hogares de ustedes, que ha habido dificultad económica, que ha habido los niños en la casa estudiando, todo eso son circunstancias externas que han generado un desequilibrio a nivel interno, generan ansiedad y generan estrés. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Ok? Aquí este es un corte transversal de nuestro cerebro, ¿verdad? Y vamos solo a hablar de 2 partes primordiales. Aquí tenemos esta área que vemos aquí en rojo, estos órganos son parte del área media del cerebro. Esta parte del cerebro tiene que ver con las emociones. Es la parte química del cerebro. Cuando nosotros estamos preocupados, cuando nosotros estamos, por ejemplo, yo pensando, wow, ¿cómo será el próximo año? Que tal vez ya no voy a estar en el colegio, va a haber, el ingreso se hace más corto. Yo hace 2 años me metí en un apartamento, tengo todavía que hacer algunos pagos, tengo algunos compromisos. Cuando yo empiezo a pensar en esas cosas, aquí en el área media de mi cerebro se liberan químicos, se libera adrenalina, se liberan químicos que hacen que mi cuerpo entre en un modo de protección. Es una alerta. El cuerpo reactiva todo un sistema de protección porque yo estoy percibiendo peligro. Esa incertidumbre genera un mensaje de hey, peligro, peligro, Flora, peligro.
Entonces, aquí se genera adrenalina y otros químicos que hacen que yo me estrese, que yo me angustie, que yo me preocupe. ¿Ven? Entonces, eso tiene que ver con esta área del cerebro. Y luego tenemos otra área de nuestro cerebro, que es esta, es la corteza. Esa es el área más nueva que fue creada. Y es el área de nuestro cerebro con el cual analizamos, pensamos, razonamos, tomamos decisiones. Con esta área de nuestro cerebro, nosotros inhibimos estímulos. Si yo sé que es correcto hacer algo, pero puede hacer daño a otra persona, yo me inhibo, yo me abstengo, ¿verdad? Y con esta parte de nuestro cerebro, nosotros también creamos, soñamos, inventamos, ¿ves? Entonces, nuestro cerebro tiene estas dos partes principales. Entonces, esta es la corteza cerebral y esta es el área media del cerebro. Cuando la palabra habla de examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, tiene que ver mucho con estos pensamientos. En esta área del cerebro también hay una estructura que se llama el hipocampo. Ella guarda las memorias. O sea que nosotros, por lo general, actuamos y reaccionamos de acuerdo a la información que está aquí. Esta área del cerebro es muy primitiva. Aquellas experiencias que yo tuve de mi niñez, aquellas experiencias positivas o negativas se registran en esta área del cerebro. Y cuando yo veo algo o cuando yo quiero interpretar algo, lo hago con base a esta información que ya está guardada. Se dice que lo que nosotros vemos en la realidad realmente no es lo que es, sino que es lo que somos nosotros, porque nosotros interpretamos de acuerdo a la información que ya poseemos. Por eso es que nosotros diferimos tanto de opiniones, por eso es que a veces hasta es inapropiado juzgar, porque cada quien interpreta la realidad, interpreta también que a veces reaccionamos de manera abrupta o somos groseros o somos impulsivos y actuamos sin pensar. Cuando ocurre eso es porque estamos actuando de acuerdo a la información que está aquí. Es una información que está muy escondida. Por eso cuando dice la palabra, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Cuando habla de mi corazón, se refiere a esos pensamientos muy profundos que a veces ni yo estoy consciente de ellos, porque tienen que ver con información que viene de muy atrás. ¿Ve? Sin embargo, cuando yo estudio o conozco o adquiero nueva información, esa nueva información tiene que ver más con esta área de mi cerebro. ¿Ve? Que aquí está como lo consciente. Diríamos que acá está como aquello inconsciente. Por ejemplo, yo puedo estar sintiéndome tal vez preocupada o angustiada por, bueno, ¿cómo será el otro año, etcétera? Pero quizás está vinculado a temores muy internos que yo tengo. Quizás he visto a otros familiares que llegan a cierta edad y no les va bien, y quizás mi preocupación tiene más que ver con cosas que están muy guardadas. Por eso a veces las personas les favorece ir a conversar con un profesional o buscar ayuda adicional para aclarar sus temores y sus inquietudes, porque es información que está muy guardada en lo íntimo. Sin embargo, meditando en la palabra de Dios, el Señor puede ayudarnos a que salga a relucir eso. Por eso cuando uno tiene a veces periodos de oración, uno está en meditación profunda, el Espíritu Santo revela información que hay muy guardada en nuestro corazón. ¿Ok? Seguimos. Entonces, aquí vemos, estamos hablando de poniendo la mirada en lo eterno. Ya vimos que hay dos áreas principales de nuestro cerebro. Aquella parte interna, la parte más profunda que tiene que ver con las emociones, y luego la corteza, esta parte de adelante, ¿verdad? Aquí dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí en Filipenses, Pablo nos habla de que todo lo han tenido como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando la palabra nos habla de conocimiento, está enfocándose en esta área del cerebro, ¿verdad? Cuando nosotros estamos adquiriendo conocimiento, estamos activando más esta área del cerebro. Cuando decimos activar, es que más flujo sanguíneo está pasando por ahí. Por ejemplo, en este momento, ustedes están enfocadas escuchando esto, están atentas, enfocadas en esto. En este momento hay más flujo sanguíneo en esta área del cerebro, ¿verdad? Cuando uno está preocupado, angustiado, hay más flujo sanguíneo en esta área del cerebro y menos en esta. Otro detalle interesante de nuestro cerebro es que cuando nosotros estamos en modo protección, o sea, preocupados, angustiados, estresados, esta área está más activada y esta se desactiva, ¿ok? Cuando nosotros estamos en modo crecimiento y desarrollo, o sea, que estamos relajados, tranquilos, enfocados en algo, trabajando, ocupados, sirviendo o haciendo alguna otra, ¿verdad? Tranquilos, estables, esta área del cerebro está más activada y esta está en menor actividad. ¿Ve? Por eso el cerebro está en dos modos, o está en modo crecimiento y desarrollo, o está en modo protección, alerta. Hoy en día, el entorno en el que estamos viviendo, la sociedad en que estamos viviendo, genera en nosotros más estrés y ansiedad. Este año que pasó, la pandemia, y este año en el que estamos ahora, provocó en las personas mucho estrés, mucha preocupación que generó angustia, ansiedad. La gente iba mucho a buscar ayuda, a buscar orientación, porque el entorno también fomenta en nosotros una u otra cosa, ¿eh? Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo o estamos haciendo ejercicio o estamos otro tipo de actividades, esto se activa y esto acá baja su actividad. Entonces la palabra nos insta, por ejemplo aquí, cuando habla de poner la mirada en lo eterno, está hablando de poner, que es un acto de la voluntad, ¿verdad? Adquirir conocimiento, la palabra nos insta a activar más nuestra corteza cerebral. ¿Ve? Acá dice por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos. El despojarnos es un acto de mi voluntad. Cuando yo me despojo, yo estoy activando mi corteza cerebral. ¿Ok? Dice que nos despojemos de todo peso y corramos. Nuevamente, otro acto de mi voluntad. La palabra me está motivando a adquirir conocimiento, o sea, activas tu corteza, Flora, a despojarte. Toma la decisión de correr, actividad. Esas son funciones que tienen que ver con el área de la corteza cerebral. Y dice, puesto los ojos en Jesús. También yo debo tomar la decisión de poner mis ojos en Jesús. Poner los ojos o poner la mirada, eso tiene que ver con la vista. La vista es parte de nuestro cerebro, es un órgano que es parte del mismo cerebro y él sale por estos agujeros, estos orificios, y los ojos captan información. Los ojos, el cerebro recibe información, él se alimenta de la luz, de la vibración y de los químicos. La luz, todo lo que es luz, entra al cerebro, entra a través de los ojos y se transforma en energía eléctrica. Nuestro cerebro se activa, se comunica a través de energía eléctrica. Entonces, la luz da energía eléctrica a nuestro cerebro. Por eso es saludable uno, especialmente en las mañanas, salir y tomar algo de luz, que luz entre en los ojos. Eso lo aprendí hace poco también, la importancia de tomar luz en las mañanas. Que nosotros a veces es por el tema de la piel y que no sé qué, que más bien no tomamos sol,
pero la luz solar, entrando por nuestros ojos, eleva los niveles de cortisol y hace que el sistema se alerte, se ponga más, se active. Por eso es saludable el sol temprano en las mañanas, esa luz que penetra en nuestros ojos. Entonces, la palabra me habla de que yo ponga mis ojos en Jesús, Jesús que es la luz del mundo. Entonces, aquí en estos versículos, yo lo que veo, viéndolo desde el punto de vista neurológico y de cómo funciona mi cerebro, la palabra me insta a activar más mi corteza, a adquirir conocimiento, a tomar decisiones, ¿verdad? Poner la mirada es tomar la decisión. Me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo decaída, y a veces uno podría decir, bueno, déjame, voy a estar orando, voy a aquí a meditar, a quedarme quieta, pero yo estoy aprendiendo que yo debo actuar. Si yo quiero experimentar bienestar y yo quiero apoderarme de esa vida en abundancia que la palabra me dice, hay cosas que yo debo hacer, y yo debo activar una área de mi cerebro en particular para entonces empezar a generar esos cambios a nivel de las emociones. ¿Ok? Y fíjense que la palabra me insta mucho a la parte de activar mi corteza. A veces nosotros nos quedamos esperando la parte emocional. A veces uno como creyente, yo crecí también en la palabra, y etcétera, y uno a veces va al templo queriendo sentir, queriendo experimentar, y a veces nos hemos habituado al tema de la experiencia. Es que yo quiero sentir al Señor, o no siento al Señor, o a tal lugar ya no voy porque ahí no se siente la presencia y no se siente. Y a veces caemos en el asunto de sentir y de sentir y de sentir. Y no todo es sentir. Hay cosas que yo necesito también poder hacer para luego poder experimentar. ¿Ve? Y la palabra me habla, adquiere conocimiento, el leer, el buscar, el congregarse. Hay cosas que yo debo hacer para poder luego experimentar y sentir. ¿Ve? Entonces, estamos aquí poniendo la mirada en lo eterno. ¿Y cómo yo pongo la mirada en lo eterno? Ya estoy viendo que necesito activar mi corteza. No enfocarme tanto en la parte de las emociones, sino que hay cosas que yo debo hacer para activar esta corteza, esa parte de mi cerebro que Dios creó para que yo me desarrolle, para que yo crezca y avance, ¿verdad? ¿Cómo lo hago posible? La palabra en Romanos me dice que no me conforme a este siglo, sino que me transforme por medio de la renovación de mi entendimiento. O sea que la palabra me está diciendo que yo debo renovar algo aquí, en esta corteza, en mi mente. Yo debo renovar. ¿Qué es lo que debo renovar para que se pueda transformar? ¿Qué debo renovar? ¿Ok? Aquí vemos, estas son las células del cerebro, las neuronas. ¿Ok? Ellos son la base del funcionamiento de nuestros cerebros. Las neuronas se comunican entre sí. Nuestro cerebro tiene aproximadamente 2 billones de estas neuronas y cada una de ellas se conecta con otra, ¿verdad? Ellas se interconectan y forman como redes, ¿verdad? Nuestro cerebro más o menos se vería algo así cuando está activado. Que por cierto, antes se pensaba que no usábamos todo nuestro potencial mental, o que no se usaba todo el cerebro. Eso es falso. Todo nuestro cerebro se utiliza, todo se activa, ¿verdad? Y la neurona, por aquí la información viaja y se conecta a otra neurona. Aquí está. Las neuronas se conectan unas con otra a través de este espacio. No se pegan, pero de aquí salen unos químicos y conecta la información acá. Luego esto sigo viajando, un impulso eléctrico. El impulso eléctrico viaja por aquí. Aquí vienen químicos que se liberan, envía la información a la otra neurona y sigue el impulso eléctrico. ¿Ve? Entonces, nosotros aprendemos formando conexiones. Ustedes, al estarme escuchando ahora, su cerebro está formando conexiones. Aquellos que ya conocen
esta información, pues las conexiones se están haciendo más fuertes. Quien no conocía la información está empezando a hacer nuevas conexiones. Entonces, la mente se renueva cuando nosotros formamos conexiones. ¿Ve? Entonces, cuando uno aprende, cuando uno lee, cuando uno adquiere cualquier tipo de información, nosotros estamos haciendo conexiones. Pero hemos aprendido que el cerebro, así como forma nuevas conexiones, también las conexiones se pueden deshacer, ¿verdad? Y las conexiones se forman y se mantienen con la repetición. En la medida en que la información se repite y se repite, ella viaja y viaja una y otra vez por aquí y esta conexión se hace fuerte. Por el contrario, si usted escucha esta información hoy y ya no la vuelve a escuchar más nunca, esa conexión se hace débil con el tiempo y se va soltando. ¿Ve? Entonces, ¿cómo el cerebro se renueva? ¿Cómo yo renuevo mi mente? Al escuchar información y repetirla y repetirla y repetirla. Así yo renuevo mi mente. Si yo leo un versículo, por ejemplo, yo tengo aquí pegado en mi pared, dice, Flora, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones. Esa es una palabra que yo tengo allí. A mí me interesa que esa palabra se haga mía. Esa es una palabra que yo la leo, la repito a nivel de mi corteza, pero a mí me interesa que ese mensaje entre en lo más profundo y llegue a impactar el área de mis emociones. Recuerden que les dije que es un área más adentro, más primitiva, donde tiene que ver con las emociones. En esa área media del cerebro también tiene que ver, está relacionada con las conductas automáticas. En la medida en que esta palabra que yo tengo, yo la leo, se forma conexión, pero yo la repito diariamente, constantemente, la repito y la repito, esa información forma una conexión fuerte y sólida, que eventualmente ese mensaje ya yo no lo tengo aquí en mi corteza, sino que ya forma parte del área de mis emociones y hace que yo me sienta más tranquila y más estable, más relajada, sabiendo que el Señor es mi marido, que el Señor vela por mí y que el Señor me guarda. Espérese, vamos acá. Uy, la sigue. Ajá. ¿Ven? Aquí dice la palabra. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Ven? Cambie su manera de pensar. Pensamiento acá arriba. Si yo cambio mi manera de pensar y yo, ¿verdad? Repito la palabra y estoy constantemente repitiéndola y haciéndola mía, esa información va a impactar el área de mis emociones. Cuando Jesús le dice a la mujer en el pozo, ¿verdad? Que le pidió de beber y que él le habla, le dice que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo puede de mi interior correr ríos de agua viva? De mi interior es de esta parte de nuestro cerebro, esta área donde están aquellos sentimientos, emociones inconscientes. Mi bienestar, todo esto viene de adentro hacia afuera. ¿Cómo puede? Porque la Biblia también habla de que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Cómo yo puedo cultivar esta parte interna mía? En la medida en que yo renueve mi mente y haga que esa información impacte mis emociones, impacte mi conducta y eventualmente uno puede sentirse más tranquilo, más calmado. Por ejemplo, he experimentado, gracias a Dios, les dije que este año ha sido estresante y he pasado momentos así como bien, sí, estresantes, pero entendiendo todo este proceso, yo digo, hey, Flora,
meterme más con Dios, buscar más, escuchar más palabras. Desde el año pasado yo decidí que todos los días iba a estar escuchando mensajes, iba a estar escuchando algo, porque aprendí y a través de todo esto entendí que la clave es la repetición, que yo esté constantemente en esa búsqueda, escuchando palabras, escuchando palabras. De repente ayer escuché algo, hoy se me olvidó el mensaje, pero eso está allí, esa información va entrando y eventualmente, para la gloria de Dios, verán que en estos días ya he estado mucho más tranquila, más relajada. En el trabajo hemos estado muy estresados con el tema de los niños que están llegando, los estudiantes ya en el trabajo, los salones están llenos. O sea, nosotros tenemos ya toda nuestra población, pero siempre cuidando el tema del distanciamiento y toda esta cuestión. Ya estaba el ambiente sumamente estresante. Pero he logrado darme cuenta de que yo por dentro estoy más estable, estoy tranquila, como que todo gira alrededor, pero yo adentro estoy bastante tranquila. Yo estoy muy consciente de cómo me siento y presto mucha atención, ¿no? Pero sí siento más tranquilidad, más estabilidad, me siento con más paz cuando noto que me empiezo a acelerar o cuando noto que me empiezo a estresar. Trato de hacer cambios. Sé que hay que hacer cambios me doy una vueltita, camino, ¿verdad? Hay algunas cosas que uno puede hacer para bajar los niveles de estrés, ¿verdad? Hay ejercicios de relajación, hay ejercicios de respiración y hay algunos tips ahí que sirven para uno bajar y tranquilizar un poco esta área media del cerebro, ¿verdad? Pero lo importante que es estar renovando. Y nuestras neuronas, estas que se unen, ellas forman circuitos. Nuestro cerebro está todo lleno de circuitos. Quiere decir que ahí tengo neuronas que se comunican inclusive con esta área del cerebro y neuronas de aquí que tienen que ver con esto, para que vean que todo está interrelacionado. Y hay neuronas que también llevan información por la médula espinal y a todo nuestro cuerpo. Pueden imaginarse que nuestro cerebro es como una serie de carreteras, ¿verdad? De carreteras que todas se interconectan. Por eso lo que yo pienso influye en lo que yo siento. Igual también lo que uno siente también influye en lo que uno piensa. Y cuando uno se activa físicamente, eso también impacta la parte de las emociones. Por eso cuando uno está muy decaído, medio deprimido, una recomendación es ejercitarse, caminar, porque al caminar yo libero neurotransmisores que me generan una sensación de bienestar. No sé si han escuchado de la serotonina. Las personas cuando entran en depresión, se sienten muy tristes, la serotonina es un neurotransmisor que se libera para darnos una sensación de tranquilidad, de bienestar. Pero cuando uno está deprimido, los niveles de serotonina están bajos. Hay personas que tienen una condición y requieren medicación, ¿verdad? Porque ya está más allá de su control. Sin embargo, nosotros podemos muchas veces autorregularnos haciendo algunas cosas, practicando ejercicio físico, eso libera dopamina, epinefrina. Cuando uno conversa con una amistad, cuando uno se relaciona con familia, ahí también se liberan otros neurotransmisores que generan cierto bienestar. Por eso hay cosas que nosotros podemos hacer para generarnos bienestar. No es solo cuestión de quedarme ahí sentada, bueno, me siento así y no hacer nada. ¿Ve? Porque nuestro cerebro está así, intercomunicado. Entonces, en particular para este tema que estamos viendo, estamos haciendo énfasis en cómo yo puedo transformar mi mente, ¿verdad? A través del nuevo conocimiento, a través de la palabra de Dios en este caso. Entonces, Romanos me dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, ¿verdad? Neurológicamente hablando es, crea nuevas conexiones y repite la información para que eso impacte tus emociones e impacte tu conducta y que tu conducta se haga automática con base a esa nueva información. Si yo lleno mi mente de noticias, de redes sociales, de Instagram, esa es toda información de la cual yo me estoy nutriendo y yo estoy fortaleciendo conexiones con ese tipo de información.
El año pasado recuerdo que nos las pasábamos viendo el tema de COVID, cuántos casos de COVID, que cuánta gente se está muriendo, que no sé qué, que en otros países. O sea, esa era la información que estaba navegando por todos lados y mucha gente se la pasaba era recibiendo esa información, ¿ve? Haciendo conexiones sólidas con relación a esa información. Obviamente, eso impactaba sus emociones. Y ahí es donde veníamos con personas muy ansiosas, muy estresadas, ¿verdad? Inclusive personas se quitaron la vida. ¿Por qué? Porque estaban llenando demasiado su mente con ese tipo de información. ¿Ven? Pero la palabra me motiva a que yo me llene de la palabra del Señor, para que llegue a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Efectos de la repetición. Cuando yo trabajo en crear nuevas conexiones, en transformar mi mente, uniendo neuronas, haciendo conexiones, y yo repito y repito, ese vínculo, esa conexión, se va a hacer sólida, se va a hacer estable, se va a amarrar. Por eso en la medida en que yo repito la palabra, yo escucho la palabra, ella automáticamente se va a ir haciendo parte de mí. Entonces, si yo quiero cambiar mi conducta, si yo quiero ser una persona más amable o más resiliente, ¿verdad? Ser capaz de hacer más frente al estrés, a los problemas, a las dificultades, o si tengo hijos, ¿verdad? Que a veces nosotros los papás nos estresamos o entramos en disputa con los hijos, discusiones, etcétera. Nos volvemos muy agrios, muy agresivos, etcétera. Si yo quiero cambiar esas actitudes que son muy inherentes a mí, que me salen de manera automática, yo quiero transformarme, ¿qué debo hacer? Yo tengo la palabra de Dios, que es una herramienta. Yo considero que la Biblia es una herramienta que se nos ha dado y que nos permite transformarnos en pro para poder desarrollar actitudes y conductas que me generen bienestar. ¿Ven? Entonces, es cuestión de repetir. Efectos de poner la mirada en lo eterno. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo yo puedo conseguir esto? Tomando la decisión, activando mi corteza, ¿verdad? Tomando la decisión de poner mi mirada, mi atención en lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Lo que no puedo ver, pero creo por medio de la fe. Y esa capacidad de creer, esa capacidad nos la dio el Señor, porque es la que tiene nuestro cerebro, es el lóbulo prefrontal, esa área del frente del cerebro. Entre sus funciones está la atención, razonamiento, toma de decisión y la creatividad, la capacidad de imaginar. No veo, el cielo no lo veo, pero yo lo creo por la fe, por los ojos de la fe. Entonces, cuando yo tomo la decisión consciente, ¿verdad? De poner mi mirada en lo eterno, y poner esa mirada es estudiar, leer, ser consistente, repetir y repetir para que esas conexiones se fortalezcan e impacten mi área emocional, esa área más íntima. Esto va a ser el resultado. ¿Ve? Eso es un proceso, como dice Filipenses 3. Hermano, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Ve? Esto es un proceso. Este es un proceso para toda la vida. Él decía, no digo que lo he alcanzado, pero olvidando lo que queda atrás, y atrás tiene que ver con quizás aquellas cosas que no hice bien, aquellas cosas que no me salieron bien, aquellas cosas que están igual en esa área del cerebro, el hipocampo, que guarda la memoria,
olvidando lo que queda atrás, no pensando en que hoy no lo hice bien, ay, hubiera sido mejor así, o ay, mira que se me murió tal familiar, ¿qué voy a hacer ahora? Hey, vamos a pasar eso, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? Activando mi corteza, las metas, el propósito que Dios tiene para mí aquí, los objetivos, activando mi corteza. Si me olvido de lo que queda atrás, el área emocional, y me extiendo a lo que está delante, me proyecto a la corteza, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces, la palabra nos insta, y es lo que quería transmitirles en esta noche, mis hermanas, a que activemos esa área del cerebro que el Señor nos dio, que muchas veces no estamos conscientes y simplemente nos quedamos en el área emocional, nos quedamos con la angustia o con la incomodidad. Y sí, a veces oramos y bueno, se lo pongo al Señor, pero a veces nos quedamos allí y yo lo veo, muchos creyentes, yo atiendo mucha gente y mucha gente que conoce la palabra y yo digo, wow, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? A veces pues vamos al templo y escuchamos y sentimos y experimentamos la emoción y qué bien, ¿no? Pero a veces nos quedamos allí. Pero es tan importante, por eso en la iglesia se habla tanto de estudiar la palabra, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, vamos a leer la palabra hoy, el devocional diario, todo eso tiene una razón de ser. Yo ahora que ya lo entiendo con toda claridad, ¿verdad? Antes lo hacía mucho por obediencia, porque recuerdo que siempre se nos inculcó eso, ¿no? De que estudia la palabra y que todos los días y que no sé qué. Y yo miro hacia atrás y digo, hey, yo hacía eso, pero como un hábito y por obediencia. Y qué bueno que a veces lo hacemos, aunque no entendemos, lo hacemos por obediencia. Pero ahora que entiendo cómo funciona la mente, cómo aprende el cerebro, cómo la mente se reprograma, cómo, ¿verdad? Y hoy en día la gente, entre más conoce sobre esto, la ciencia, etcétera, inclusive usan para reprogramar el cerebro para otras cosas, ¿eh? Pero ahora ya yo entiendo cómo funciona mi mente. Entonces, cuando yo me decaigo o cuando yo me siento que, hey, no puedo más, ¿verdad? Pido dirección a Dios, pero ya yo sé qué hacer. Y a veces me levanto y estoy así como tan decaída. Yo tengo aquí, pongo YouTube de una vez, boom, escucho una prédica, escucho la palabra, o a veces pongo la Biblia solo para escuchar. A veces estoy así decaída, pero no me quedo allí. No me quedo en esos pensamientos, no me quedo activando el área media de mi cerebro con los recuerdos. Y no me quedo ahí. Yo estoy clarita de que yo tengo que activar mi corteza. Entonces, ¡pum!, enciendo el celular y tengo mi canal de YouTube con las prédicas que escucho, etcétera, o la aplicación de la Biblia y de una vez me enfoco en otra cosa, me enfoco, no me quedo allí. Entonces, mis amadas hermanas, yo las quiero instar. Sé que lo que hemos compartido no es nada nuevo, ¿verdad? Porque ya todos estos versículos ustedes los manejan, etcétera. Pero sí las quiero motivar a ser proactivas en lo que tiene que ver con su salud mental y emocional, ¿verdad? A no quedarse, sino activarse y buscar. La palabra, el Señor nos ha dado una tremenda herramienta. Mira, yo cuando medito en estas cosas y medito en Jesús, el sacrificio que Jesús vino a hacer por nosotros, a traernos este mensaje. Es que el mensaje de la palabra es poderosísimo, porque la palabra, los pensamientos son los que controlan nuestra mente y los que nos generan bienestar o malestar. ¿Ve? Entonces, lo que Jesús nos vino a dar fue un mensaje de vida, fue un mensaje tremendo. Y nos explicó, nos dejó en la palabra explicado cómo hacer uso de eso, que esa información no está solo ahí, nos dice no, congregarnos, no dejando de congregarnos, nos dice transformados por medio de la renovación diariamente, o sea, nos dio el cómo hacerlo. Lo que pasa es que a veces no
no nos decidimos o nos dejamos llevar por la información del mundo o otras prioridades, ¿verdad? Pero entonces yo las insto en esta noche, mis amadas hermanas, a que sigamos poniendo nuestra mirada en lo eterno. Eso es un acto de la voluntad y es acción. Tenemos que accionar. Yo el año pasado fue que tomé mi decisión de que todos los días voy a escuchar algo, voy a leer todos los días. Y realmente he experimentado, he sentido la diferencia. La he sentido de veras. He tenido mis momentos de decaimiento, pero he notado cómo he logrado ponerme adelante y avanzar. Y esto lo comparto con todo el que puedo, ¿verdad? Así que, mis amadas, eso es lo que quería compartir con ustedes. Sigamos poniendo nuestra mirada en lo eterno. Sigamos, que esa es la clave de nuestro